Dejé a mi esposo por amor, y ahora vivo aterrorizada porque la esposa de mi amante no piensa perdonarme. No digo que tenga miedo para llamar la atención. Lo digo porque es verdad. Vivo con miedo. Con ese nudo permanente en el estómago que no se va ni cuando intento dormir. Sé que hice cosas mal. Sé que tomé decisiones equivocadas y que lastimé a personas que no lo merecían. No voy a justificarme ni a fingir que fui una víctima desde el inicio. Pero aún así, hay noches en las que me pregunto en qué punto lo que hice se volvió una condena de este tamaño. ¿En qué momento dejar de ser fiel se convirtió en vivir mirando por encima del hombro, desconfiando de cada ruido, de cada sombra, de cada silencio demasiado largo? Todo empezó casi 2 años atrás, cuando mi vida todavía parecía estable. Me casé joven, con Lucas, mi amor del colegio. Llevábamos más de 10 años juntos cuando firmamos los papeles. Él fue mi primer novio, mi primera vez, mi primer todo. Para los demás éramos la prueba de que el amor adolescente podía durar. Yo también lo creí durante mucho tiempo. Crecí con él, maduré con él, me acostumbré a su presencia como quien se acostumbra a una casa vieja, segura, conocida, silenciosa. Pero crecer también implica cambiar. Y yo cambié. Empecé a sentir que algo me faltaba, aunque no sabía exactamente qué. No era que Lucas fuera malo conmigo. Nunca lo fue. Era atento, estable, cariñoso. Pero con el tiempo dejé de verlo como un hombre al que deseaba y empecé a verlo como a alguien cercano, casi familiar. El amor seguía ahí, pero había perdido otra cosa que yo no sabía cómo nombrar sin sentir culpa. Fue en el trabajo donde todo se desordenó. Javier era mi compañero. Al principio solo hablábamos de cosas triviales, del estrés, de los horarios, de los problemas comunes. No hubo una línea clara que cruzar al inicio. Solo conversaciones que se alargaban, miradas que duraban más de lo necesario, silencios que decían demasiado. La tensión apareció sin que ninguno la buscara, y cuando quise darme cuenta, ya estaba ahí, constante, imposible de ignorar. No necesitábamos tocarnos para sentirlo. Bastaba una broma fuera de lugar o una mirada sostenida unos segundos más. Con Javier me sentía viva de una forma que no sentía desde hacía años. Y aunque me duele admitirlo, esa sensación me arrastró. Fui infiel a Lucas. No voy a negarlo. Nunca dejé de quererlo, pero lo traicioné igual. Lo que hizo todo aún peor fue que Javier también estaba casado. Llevaba poco tiempo con su esposa, Miranda. No tenían hijos ni una historia larga, pero seguía siendo un matrimonio. Ambos lo sabíamos. Hablamos muchas veces de lo mal que estaba lo que hacíamos. De lo mucho que podíamos dañar. Por eso prometimos hacer las cosas bien. Decir la verdad, separarnos, dejar de mentir. Esa era la promesa que nos repetíamos para poder mirarnos al espejo. Yo cumplí primero. Hablar con Lucas fue una de las cosas más difíciles que he hecho. Nunca voy a olvidar su cara cuando le dije que estaba enamorada de otro hombre. Se quedó en silencio, con las manos temblándole, sin saber qué decir. Me dolió verlo así. Me destrozó. Pero aún así me convencí de que tenía que seguir adelante. Me dije que no podía sacrificar mi felicidad solo para no lastimarlo, que vivir arrepentida también era una forma de morir despacio. Lucas siempre fue muy sensible. Sabía que lo estaba destruyendo, y aún así seguí. Pensé que con el tiempo él estaría mejor. Que ambos lo estaríamos. Lo que no sabía era que yo iba a quedarme sola en ese salto al vacío. Javier no cumplió su parte. Al principio eran excusas pequeñas, que no era el momento, que Miranda estaba pasando por algo difícil, que necesitaba tiempo para ordenar las cosas. Después las excusas se volvieron más largas, más vagas, más difíciles de creer. Siempre había algo que lo frenaba. Y yo seguía esperando. Seguía creyendo. Porque lo amaba. Hubo un momento en el que acepté, sin decirlo en voz alta, que yo era la otra. La amante. Y aunque ahora me avergüenza admitirlo, hubo una parte de mí a la que le gustaba ese lugar. Me convencí de que yo no era una más, de que era distinta, de que lo nuestro tenía un peso especial. Me aferré a esa idea para no sentirme tan mal por todo lo que había dejado atrás. Para entonces, mi matrimonio ya estaba roto. Yo había apostado todo a una promesa que todavía no se cumplía. Y sin saberlo, estaba a punto de perder mucho más de lo que imaginaba. Todo empezó a cambiar el día de la fiesta del trabajo. Era un evento grande, de esos en los que todo el mundo sonríe más de la cuenta y finge que le importa estar ahí. Había música, copas de más y conversaciones superficiales. Yo intenté comportarme con normalidad, como si mi vida no estuviera sostenida por hilos invisibles a punto de romperse. Fue ahí cuando la vi por primera vez. A Miranda. No hablamos. No hizo falta. Sentí su mirada encima de mí en más de una ocasión, directa, fija, como si me estuviera midiendo. No sé cómo explicarlo, pero supe que sabía. O al menos que sospechaba. Traté de convencerme de que era paranoia, de que mis nervios me estaban jugando una mala pasada.
Pero esa sensación no se fue. Poco tiempo después me enteré de que estaba embarazada. La noticia me dejó paralizada. No fue alegría inmediata ni miedo puro. Fue una mezcla confusa de todo. Y tomé una decisión que hoy reconozco como egoísta. Usé ese embarazo para presionar a Javier. Le dije que ya no podía seguir esperando, que necesitaba que dejara a su esposa, que empezáramos de una vez nuestra vida juntos. Sentía que después de todo lo que había perdido, ya no podía seguir siendo un secreto. No sé si llegó a hablar con ella. No sé qué decisiones estaba tomando. Nunca lo supe. Porque Javier murió. La noticia me golpeó sin aviso, como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones. Un accidente automovilístico, dijeron. Repentino. Inesperado. No hubo despedidas ni explicaciones. De un día para otro, el hombre por el que había destruido mi matrimonio dejó de existir. Me quedé sola. Embarazada. Con un futuro que ya no podía imaginar. No voy a mentir, algo dentro de mí me dijo desde el principio que Miranda tenía algo que ver. No tengo pruebas. No puedo señalar nada concreto. Es solo una intuición persistente, una sensación que no me deja en paz y que aparece cada vez que pienso en cómo murió. En ese momento, el divorcio con Lucas estaba casi terminado. No quise ser más cruel de lo que ya había sido. No quise complicarle las cosas. Sabía que yo había fallado. Pero estaba desesperada. Me sentía sola, perdida, asustada. Él seguía siendo alguien importante para mí. Pensé, equivocadamente, que tal vez podríamos apoyarnos de alguna forma, que no tendría que enfrentar todo sola. Fui a buscarlo. No me recibió él. Me abrió la puerta su hermano, Andrés. Apenas me vio, explotó. Me gritó, me insultó, me dijo cosas que todavía me arden cuando las recuerdo. Estuvo a punto de levantarme la mano. No me dejó explicar nada. No pude hablar con Lucas. Me fui con las manos vacías y el corazón hecho pedazos. Ahí entendí que estaba sola de verdad. Pensé en abortar. Lo pensé seriamente. Pero donde vivo no es legal. Tenía miedo. Miedo a las consecuencias, a meterme en un problema mayor, a quedarme completamente desamparada. No tenía a nadie en quien confiar. Así que decidí seguir adelante con el embarazo. También pensé, aunque me avergüence admitirlo, que al menos tendría una parte de Javier conmigo. Algo que nadie podría quitarme. Durante casi un mes todo estuvo extrañamente en calma. Creí que tal vez lo peor ya había pasado. Que había pagado el precio por mis decisiones y que ahora solo quedaba reconstruirme poco a poco. Empecé a pensar en el futuro, en cómo iba a salir adelante sola. Estaba equivocada. Porque fue ahí, cuando bajé la guardia por primera vez, que comenzó de verdad mi infierno. Al principio no me di cuenta de lo que estaba pasando. Todo empezó de forma tan sutil que incluso dudé de mí misma. El primer golpe llegó por donde menos lo esperaba, mi trabajo. Yo llevaba casi 2 años en esa empresa. Conocía los procesos, los tiempos, los errores comunes. No era alguien a quien hubiera que corregir constantemente. Por eso me descolocó tanto cuando comenzaron a devolverme reportes marcados de fallas graves. Errores que yo sabía que no había cometido. Intenté explicarlo. Mostré mis archivos, mis respaldos, los pasos que seguía siempre. Pero era como si los documentos hubieran sido alterados desde el inicio. Nada coincidía. Llegué a pensar que el estrés me estaba afectando, que tal vez estaba distraída, que mi cabeza no estaba funcionando bien. Pero no tenía sentido. Eran demasiados errores, uno tras otro, en tareas que antes hacía casi de memoria. Las llamadas de atención comenzaron suaves, casi amables. Comentarios al pasar, miradas incómodas, preguntas que insinuaban que mi situación personal me estaba afectando más de lo que admitía. Después el tono cambió. Se volvió directo, frío. Empezaron a asignarme tareas que no correspondían a mi puesto. Servir café, imprimir documentos, ordenar cosas sin importancia. Era humillante. Yo había estudiado, me había esforzado para estar ahí. Y de repente me trataban como si fuera prescindible, como si mi trabajo ya no valiera nada. Pero eso no fue lo peor. Había una máquina vieja en la oficina. Nunca había dado problemas serios, aunque claramente necesitaba mantenimiento. Un día, mientras la estaba usando, se cayó y se rompió. No fue algo que hiciera a propósito. Ni siquiera fue completamente mi culpa. Aún así, me llamaron la atención y, como si eso no bastara, me descontaron parte de mi sueldo para cubrir el daño. Ahí empecé a entender que nada era casualidad. Todo parecía diseñado para desgastarme, para hacerme quedar mal, para empujarme fuera. Y lo lograron. Un día simplemente me despidieron. No porque hubiera hecho algo concreto, sino porque, según ellos, no estaba a la altura de lo que se esperaba de mí. No hubo oportunidad de defenderme. No hubo segundas oportunidades.
Fue una decisión fría, administrativa, definitiva. Cuando ya estaba fuera del edificio, con mis cosas en una caja, una compañera salió corriendo detrás de mí. Era Claudia, la secretaria de uno de los jefes. Miró para todos lados antes de hablarme, como si temiera que alguien la viera. Me dijo que tuviera cuidado. Que mi despido no había sido casualidad. Me explicó, casi susurrando, que la esposa de Javier estaba detrás de todo. Que había visto reuniones, conversaciones, movimientos extraños. Que habían armado todo para sacarme. Que nadie decía nada porque todos tenían miedo de perder su trabajo. Incluso me dijo que ella misma estaba corriendo un riesgo al venir a advertirme. Me preguntó qué le había hecho a esa mujer. No pude responder. No tenía fuerzas. Entonces me miró fijo y dijo si me había metido con Javier. No le respondí. Me di la vuelta y me fui. Saber que Miranda estaba detrás de todo me dejó sin aire. El estrés empezó a pasarme factura en el cuerpo. Se me caía el cabello. Me despertaba cansada. Lloraba sin saber por qué. Mi embarazo aún no era evidente, nadie iba a tomarse en serio una denuncia. Sin trabajo, no podía seguir pagando el alquiler. No tenía opción. Tomé mis cosas y me fui a vivir con mis padres. Vivían lejos del centro, pero al menos tendría un techo. Cuando llegué, me recibieron. Pero no con cariño. Nunca estuvieron de acuerdo con lo que hice. Venía de una familia religiosa, estricta, de esas que no perdonan fácil. Cuando se enteraron de que había sido infiel, casi me borraron de su vida. El embarazo solo empeoró todo. Un hijo fuera del matrimonio era una vergüenza para ellos. Para quedarme, tuve que rogar. Literalmente. Me aceptaron solo por el bebé. Y yo sabía que ese no iba a ser un lugar seguro. Solo era otro infierno, con paredes conocidas. Y aún así, me quedé. Porque no tenía a dónde más ir. Las primeras 2 semanas en casa de mis padres fueron una mezcla rara de silencio y tensión. Yo salía temprano a buscar trabajo y volvía agotada, tratando de no llamar la atención. Sabía que mi panza todavía no se notaba demasiado y que ese era mi único margen antes de que todo se complicara más. Mandaba currículums, iba a entrevistas, sonreía como si mi vida no estuviera desmoronándose por dentro. Un día volví de una entrevista convencida de que me había ido bien. Apenas crucé la puerta, mi madre estaba parada en el pasillo, con la cara desencajada. No me dio tiempo a saludar. Se me vino encima gritando, fuera de sí. Por un segundo pensé que iba a pegarme. Le pedí que se calmara, que pensara en mi bebé, que me explicara qué estaba pasando. Entonces lo dijo. Que ya sabían que el padre de ese niño era un hombre casado. Sentí que el piso desaparecía bajo mis pies. No negué nada. No pude. Admití que era cierto e intenté explicarme, decir que nos habíamos enamorado, que fue un error. Eso solo empeoró todo. Mi padre empezó a gritar también. Dijeron que no podían permitir eso bajo su techo, que era una vergüenza, un pecado imperdonable. Intentaron echarme de la casa en ese mismo momento. Otra vez tuve que suplicar. Apelar a lo único que todavía me daba algo de fuerza. Les pedí que pensaran en el bebé, que no tenía la culpa de nada. Les dije que, si me echaban, ellos cargarían con lo que pudiera pasarme. No fue una victoria. Fue una concesión amarga. Me dejaron quedarme, pero desde ese día la casa dejó de ser un refugio. No había conversación sin reproches. No había cruces sin miradas de desprecio. Mi madre citaba la Biblia cada vez que podía. Mi padre apenas me hablaba. Yo existía ahí solo como recordatorio de algo que, para ellos, estaba mal. Vivía en su casa, pero no pertenecía a ella. Como si eso no fuera suficiente, todo empezó a expandirse fuera de esas paredes. Mis pocos amigos se enteraron. Mis redes sociales fueron hackeadas. Aparecieron fotos que reconocí de inmediato. Fotos que Javier había tomado. Fotos que no dejaban lugar a dudas de por qué había dejado a Lucas. Verlas expuestas, sin control, fue como quedarme desnuda frente a todos. No perdí solo mi matrimonio o mi trabajo. Perdí mi reputación, mis vínculos, cualquier sensación de intimidad. Los mensajes empezaron a llegar. Algunos disfrazados de preocupación, otros directamente crueles. El acoso ya no era un rumor. Era constante, asfixiante. Y entonces comencé a verla. Siempre a cierta distancia. Una mujer con gafas de sol y gorro. En la calle, en el supermercado, afuera de una entrevista. Fingía no mirarme, pero yo sentía su presencia. Al principio quise convencerme de que era casualidad. Que estaba sugestionada. Pero se repetía demasiado. No tardé en entender quién era. Miranda. No solo estaba ahí. Empezaron a llegarme mensajes. A simple vista parecían frases sueltas, palabras sin sentido. Pero yo sabía exactamente lo que significaban.
Eran códigos. Frases internas. Cosas que solo Javier y yo conocíamos. Era su forma de decirme que tenía acceso a todo. Que sabía más de lo que yo creía. Que no había ningún lugar realmente seguro para mí. Un par de veces, cuando salí a caminar para despejarme, unos hombres comenzaron a seguirme. No decían nada. No me tocaban. Caminaban demasiado cerca. Invadían mi espacio. En una de esas ocasiones, Miranda estaba a unos metros, riéndose, sin ocultarse. Ahí el miedo dejó de ser una idea y se volvió real. Fui a la policía. Más de una vez. Pero no tenía pruebas. No había amenazas explícitas, no había golpes visibles, no había nada que pudieran registrar. Todo quedaba en sensaciones, coincidencias, interpretaciones. Volví a casa buscando apoyo. Mis padres no me creyeron. Dijeron que estaba exagerando. Que era el estrés. Que Dios me estaba probando. Me sentí completamente sola. Un día, cansada de huir, reuní el poco valor que me quedaba. Me acerqué a Miranda. Le grité que me dejara en paz, que ya no podía más. Ella me miró y se rió. Me dijo que apenas estaba comenzando, que debería acostumbrarme. Le dije que ya me había quitado todo. Mi trabajo, mis amigos, mi familia, mi estabilidad. Que estaba sola. Le pregunté qué más quería. Me respondió que necesitaba que yo aprendiera algo. Que aprendiera a no meterme con hombres casados. Que aprendiera a no ser desleal. Entendí entonces que no tenía poder alguno. Que no había salida fácil. Y que mi castigo, para ella, todavía no estaba completo. Después de ese día, todo se volvió más oscuro. Ya no había dudas ni intentos de convencerme de que estaba exagerando. Miranda dejó de ocultarse. A veces pasaban semanas en las que no la veía y yo empezaba a pensar, con una mezcla de esperanza y cansancio, que tal vez se había cansado. Que por fin había terminado. Siempre era una ilusión. Volvía. Y cada vez iba un poco más lejos. Los mensajes reaparecían sin aviso. Frases cortas, palabras que para cualquiera no significaban nada, pero que para mí eran advertencias claras. Recordatorios de cosas que solo Javier y yo sabíamos. Era su manera de decirme que seguía vigilándome, que tenía acceso a mi vida, que no importaba dónde estuviera. Una tarde, mientras caminaba, sentí un pinchazo en el brazo. Fue rápido, casi imperceptible. Me giré, pero no vi nada. El miedo me paralizó. Fui directo al hospital. Me hicieron estudios, me observaron varias horas. Al final me dijeron que no había nada grave, que no parecía haber dejado secuelas. Pero el daño ya estaba hecho. Desde ese día, cualquier roce me hacía saltar. Otras veces aparecían cortes pequeños que no recordaba haberme hecho. Golpes que parecían accidentes. Siempre lo suficientemente ambiguos como para que nadie pudiera señalar nada concreto. Todo estaba calculado para no dejar pruebas. Seguí yendo a la policía. Una y otra vez. Siempre salía con las manos vacías. Falta de pruebas, falta de testigos. La misma respuesta de siempre. Empecé a sentir que denunciar era inútil, que solo me exponía más. Con el tiempo di a luz. Fue un niño. Durante unos días creí que tal vez eso cambiaría algo. Que la vida, de alguna forma, me estaba dando una oportunidad de empezar de nuevo. Dejé a mi hijo con mis padres y conseguí trabajo en otro lugar, lejos, pensando que si me alejaba, Miranda perdería interés. No pasó. Siempre sabe dónde estoy. Siempre aparece. Es como si no tuviera otra ocupación. A veces se limita a mirarme desde lejos. Otras veces se las ingenia para lastimarme sin que nadie se dé cuenta. Me deja tranquila el tiempo justo para que baje la guardia. Y cuando empiezo a creer que terminó, vuelve con más fuerza. He hablado con mis padres. He intentado que entiendan. No me creen. Dicen que es culpa del estrés, que Dios me está castigando, que todo esto es una lección. Ya ni siquiera discuto. No sirve de nada. Vivo midiendo mis pasos. Mis horarios. Mis rutas. Tengo miedo de que esto empeore. Miedo de que un día no sea solo un susto. Pensé que con el tiempo ella haría su duelo, que seguiría con su vida. Pero no. Yo sigo siendo su objetivo. No creo que amar a la persona equivocada sea razón suficiente para vivir así. Sé que me equivoqué. Sé que hice daño. Pero esto no se siente como justicia. Se siente como algo mucho más oscuro. Como un castigo que no tiene fin. Y lo peor es no saber hasta dónde está dispuesta a llegar. He aprendido a vivir con el miedo como si fuera parte de mí. Ya no es una reacción puntual, es un estado permanente. Me despierto alerta, me muevo con cuidado, pienso 2 veces antes de salir, antes de hablar, antes de confiar. No recuerdo cuándo fue la última vez que me sentí realmente tranquila.
A veces me pregunto si esto va a terminar alguna vez. Si Miranda se cansará. Si encontrará otra persona en quien descargar todo lo que siente. Pero el tiempo pasa y yo sigo siendo el centro de su obsesión. No importa cuánto intente desaparecer, cambiar de rutina, alejarme. Siempre vuelve a encontrarme. He pensado en irme lejos. En empezar desde cero en otro lugar. Pero no tengo dinero, no tengo apoyo, no tengo a quien dejarle a mi hijo sin sentir culpa. Mis padres siguen siendo un techo, nada más. No hay consuelo ahí, no hay refugio. Solo reproches y silencios cargados. Lucas ya no forma parte de mi vida. Lo intenté. De verdad lo intenté. Pensé que tal vez podría protegerme, que podría darme algo de estabilidad. Pero cuando lo vi de nuevo, entendí que ese lugar ya no existía para mí. Él había seguido adelante. Yo era solo un recuerdo incómodo del que quería mantenerse lejos. Con el tiempo dejé de pedir ayuda. Dejé de explicar. La policía no puede hacer nada. Mi familia no me cree. Mis amigos se alejaron. Estoy sola con esto. Y esa soledad pesa más que cualquier amenaza directa. Hay días en los que me miro al espejo y apenas me reconozco. No soy la mujer que fui. Tampoco soy la que pensé que iba a ser cuando dejé a mi esposo creyendo que estaba persiguiendo la felicidad. No imaginé este precio. No imaginé que amar mal podía convertirse en vivir así. No me considero una buena persona. Sé que hice daño. Sé que tomé decisiones egoístas. Pero tampoco creo merecer vivir esperando el próximo golpe, el próximo susto, la próxima humillación. Esto no es justicia. Es ensañamiento. No sé cómo va a terminar todo esto. No sé si algún día Miranda va a detenerse o si va a ir un paso más allá. Lo único que sé es que cada día que pasa sigo teniendo miedo. Y vivir así, con el corazón acelerado y la mirada siempre alerta, no es vida. Es solo sobrevivir. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.